Se dice muchísimo que durante el gobierno de Milei el dólar está muy barato, que hay un supuesto atraso cambiario, lo cual significa que el gobierno está generando artificialmente que el dólar esté más barato de lo que debería de estar para controlar la inflación, y que esto es económicamente muy malo. Así que bueno, vamos a estar reaccionando a un clip para explicar un poco esta situación. Me pongo los auriculares porque yo voy a escuchar con ustedes. ¿Qué hizo el gobierno cuando asumió Javier Milei? Dijo, llevo el dólar oficial de 350 y pico que estaba a 800. Recordemos que en Argentina existen de manera resumida dos tipos de cambio, o sea, dos precios para el dólar. Primero tenemos los dólares libres, donde están por ejemplo el dólar blue, el dólar MEP, etcétera, que son tipos de cambio que responden al precio real y natural que tendrían en el mercado el dólar, o que por lo menos tienden a acercarse. Y luego tenemos el dólar oficial, cuyo precio lo controla el gobierno. Dependiendo de las regulaciones del momento y de varias cosas más, algunos sectores utilizan el tipo de cambio oficial y otros sectores utilizan los tipos de cambio libres. Bueno, resulta que Javier Milei heredó del gobierno anterior la siguiente situación. Los dólares libres estaban más o menos entre 1000 y 1100 pesos y el dólar oficial estaba menos de 400 pesos. O sea, esto quiere decir que había una brecha cambiaria de casi el 200%. O sea, los dólares libres valían 3 veces el dólar oficial. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, un montón. Tiene muchísimas consecuencias económicas súper negativas. Básicamente, si el dólar oficial está muy barato, por ejemplo, los exportadores, o sea, quienes traen dólares al país, les dan muchos menos pesos por cada dólar de los que le deberían de dar. Por ejemplo, si vos exportaste cierta cantidad de soja y te dieron $1, cuando vayas a cambiar esos dólares con el gobierno, en vez de darte 1100 pesos por cada dólar, te van a dar 400 pesos por cada dólar. Entonces esto es un desincentivo para los exportadores. Con los importadores sucede todo lo contrario. Para comprar dólares, para poder comprar cosas afuera, no vas a necesitar 1100 pesos por cada dólar, sino que solamente vas a necesitar 400 pesos. Con lo cual este régimen incentiva a los importadores. O sea, básicamente estás perjudicando a la industria nacional que vende cosas afuera y estás beneficiando a los que traen cosas de la industria extranjera. Además, esto desincentiva las inversiones porque, bueno, obviamente muchas empresas quieren invertir dinero acá y luego su rentabilidad, o sea, sus ganancias, transformarlas a dólares, pero mientras exista esta diferencia entre los dos dólares y exista el cepo, que son restricciones para comprar dólares, esto no está muy incentivado y, bueno, un largo etcétera. Entonces, ¿qué hizo Milei? Bueno, justamente para que todos estos efectos negativos dejen de existir, hizo una de las famosas devaluaciones, o sea, aumentó el precio del dólar oficial de 300 y pico a 800 pesos, acercándolo mucho más al 1100 que valían los dólares libres y que por ende la diferencia entre los dos dólares te haga mucho menos daño de lo que te hacía antes. Desde que está a 800 va a subir 2% por mes. Y acá, como bien explica él, a partir de que hizo esa devaluación en diciembre de 2023, todos los meses el dólar se actualiza un 2%. El dólar oficial. Esto es independiente de lo que suceda con el dólar blue, el dólar MEP y todos los dólares que son relativamente libres. ¿Qué pasó si la inflación fue siendo 20, 13, 11 y 8 y el dólar siempre 2? Siempre subió 2. ¿Estuvo haciendo qué respecto de la inflación, el tipo de cambio? Atrasándose. Se atrasó. Esto que dice él es que básicamente como el dólar oficial aumenta menos que la inflación, esto quiere decir que el dólar está más barato respecto del resto de los precios de la economía. O sea, si los salarios, por ejemplo, se actualizan un 20%, los alfajores se actualizan un 20% y las computadoras se actualizan un 20%, pero el dólar solamente un 2%, es más barato conseguir dólares. Y a la vez sucede lo contrario, con esos dólares puedes comprar menos cosas. Esto es lo que sucede básicamente cuando se aprecia el peso, o sea, cuando todo lo que está en pesos vale más respecto del dólar, y esto sucede cuando el dólar se actualiza por debajo de la inflación. La realidad es que esto no es algo nuevo de este gobierno. El dólar oficial viene actualizándose por debajo de la inflación por expresa voluntad del gobierno hace más o menos 12 años, con el objetivo de controlar la inflación en el corto plazo. O sea, básicamente si el precio del dólar no sube, todos los precios que siguen al dólar tampoco van a subir, entonces es una manera de controlar la inflación en el corto plazo. Pero claro, aquí únicamente estamos hablando del dólar oficial, pero después si tenemos los dólares libres, lo que sucedía era lo siguiente: el anterior gobierno actualizaba el dólar oficial por debajo de la inflación y la diferencia del dólar oficial con respecto de los dólares libres era cada vez mayor, porque los dólares libres sí se actualizaban al ritmo de la inflación o incluso superior. O sea, que el dólar oficial se actualice por debajo de la inflación en el caso de los anteriores gobiernos, cuando los dólares libres se actualizaban por encima de la inflación, era algo artificial, era algo generado por el gobierno, entonces era dañino. Pero durante el gobierno de Milei lo que sucede es que los dólares libres también se actualizan por debajo de la inflación. O sea que si bien el dólar oficial hoy está más barato que los dólares libres, esto no es necesariamente tan malo como lo era antes, porque los dólares que también tienen un precio libre, que se manejan por la oferta y la demanda del mercado, también se están actualizando por debajo de la inflación. O sea que el mercado está haciendo que el precio del dólar baje. El mercado te está dando este equilibrio que es el mejor de todos, no Javier Milei de manera artificial, como sí sucedía, por ejemplo, durante el gobierno anterior. ¿Qué mejor que el dólar esté barato? No, Milei lo que dice es, escúchame,
Yo clavo el dólar, pongo un ancla para bajar la inflación. Cuando alguien trata de bajar la inflación en un país, dice, yo clavo el dólar, tiro un ancla. Entonces vas a escuchar que Milei habla de el ancla cambiaria. Diciendo, el tipo de cambio yo lo dejo fijo y freno el barco de la inflación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces. Bueno, esto que él dice es real, pero hasta ahí. Como ya dije anteriormente, el hecho de que el dólar oficial se actualice por debajo de la inflación lo utilizan los gobiernos para controlar parte de la inflación en el corto plazo. Ahora, ¿qué es el gran dato que está omitiendo? Bueno, que esta no es la única medida que tomó el gobierno para que baje la inflación. Básicamente, esto, si se quiere, es una pequeña medida más que nada de corto plazo que toma el gobierno, pero la gran medida para que baje la inflación es dejar de emitir dinero, o sea, dejar de financiar el déficit del Estado imprimiendo dinero. Y todo esto sostenido por una reducción del gasto público. Y ese es el ancla más fuerte que tiene el gobierno de Javier Milei. No el hecho de que el dólar oficial se actualice por debajo de la inflación, porque te recuerdo que esto no es tan artificial. Durante los anteriores gobiernos el dólar oficial tendía a actualizarse muchísimo más rápido de lo que el gobierno permitía. Sin embargo, en este no es tanta la diferencia. Cuando el dólar queda atrasado, es decir, queda por abajo de la inflación, ¿no? Sí. Es un dólar barato, en teoría. Sucede algo con el exportador. Imagínate a alguien que tiene dólares, que exportó y tiene dólares. Vendés una camioneta al exterior. Dólar que entra al país. Sí, tengo dólares. Vos tenés dólares. Y vos me decís, hoy te doy por los dólares 800 mangos, ¿no? Sí. Yo con esos 800 mangos pago el gasoil para producir mi producción del campo. Le pago a los operarios para que produzcan la camioneta, pago mis costos, ¿no? Sí. Pero yo lo estoy dejando clavado a los 800 mangos. Bueno, creo que se entendió, pero está hablando de un exportador que luego de vender sus mercancías hacia el exterior y recibir sus dólares, cambia esos dólares por pesos para pagar sus costos, los salarios, la maquinaria, etc. Pasa un mes, tengo dólares. Vos me das 800 mangos otra vez. Pero a mí el precio del gasoil me aumentó, porque es parte de la inflación que está subiendo promedio. Sí. El precio del gasoil me aumentó. Hubo paritaria, los operarios tienen una mejora en sus ingresos. Le pago más a los operarios. ¿Qué son estos? Son costos. Esos son costos del tipo que produce lo que vendió y le dan por dólares. Le suben los costos. Le suben los costos, que son el reflejo de la inflación que está subiendo por arriba de lo que sube esto. Pero se le mantiene el ingreso. Se le mantienen ingresos en pesos porque el dólar sube menos. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se repite todos los meses? Che, me das siempre la misma cantidad de pesos por dólar, pero a mí los costos me suben. Claro. El tipo este que dice, Se atrasó. se atrasó, yo no vendo los dólares. Claro. Me los que encanuto. Claro. Y esto es lo que yo le decía, y es que el dólar, conforme más barato está, más perjudica a los exportadores porque les das menos pesos por cada dólar. Si no vende los dólares, ¿quién sufre? Sufre el Banco Central, porque el Banco Central necesita comprarle los dólares a este muñeco para que el país tenga reservas y que no se te produzca ¿qué? Que es el gran desafío. La corrida cambiaria. La corrida cambiaria, porque si el Banco Central no compra dólares y hay corrida, el gobierno ¿dónde termina? En una... Helicóptero. Sí, muchas veces previamente en una devaluación, que es que subir fuerte este precio del dólar que se había atrasado. Y acá nos dice que cuando el dólar está muy barato, lo que sucede es que el gobierno, cuando tiene que alimentar las reservas, o sea, cuando tiene que comprar más dólares para tenerlos acumulados, como está tan barato, nadie le quiere dar al gobierno sus dólares por tan pocos pesos. Entonces le cuesta acumular reservas. Entonces el gobierno, para poder conseguir dólares, lo que hace es devaluar. O sea, básicamente subir de manera discreta de un día para el otro el precio del dólar oficial que previamente el gobierno había de manera artificial atrasado. Entonces, claro, si nos perjudica un dólar barato, lo que deberíamos hacer es tener el dólar lo más alto posible y ya está. Pero no. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un dólar muy caro, no solo que importar, o sea, comprar cosas afuera se vuelve imposible, sino que los salarios caen brutalmente. Si vos ganás, por ejemplo, 500 pesos y el dólar está a 500 pesos, tu salario vale solamente $1. Sin embargo, si vos ganás 500 pesos y el dólar vale 10 pesos, entonces tu salario es de $50. Conforme más caro está el dólar, tu sueldo vale menos. Pero si el dólar está muy caro, ¿qué es lo que baja en dólares? El sueldo. Si el dólar está muy barato, sube el sueldo, pero ¿qué es lo que no te entra? Los dólares, porque no exportás. Y es el quilombo de la historia argentina. ¿Cuál es el precio que tiene que tener el dólar?
Y acá está, yo creo, el principal error que comete esta persona y el puente que nos tiende hacia la conclusión del video. Él dice, claro, un dólar muy barato hace que los salarios valgan mucho, pero te entren pocos dólares al país porque la gente no quiere exportar, entonces el gobierno no acumula dólares, etcétera. Y luego un dólar muy caro te soluciona este último problema, pero hace que los salarios sean muy bajos. Entonces el dilema argentino es encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde pones el precio del dólar? Si muy caro, muy barato, en el medio. Y la realidad es que es una discusión totalmente cavernícola, porque el capitalismo ya inventó una solución a este problema, al nivel de equilibrio que tienen que tener los precios, que se llama mercado. El equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, la economía sola, sin que intervenga el gobierno, encuentra y llega a un precio de equilibrio al dólar que hace que más o menos nos sirva a todos. Así como sucede con todos los bienes de la economía. Las guitarras, la comida, con todo. Todo tiene un precio de equilibrio que está determinado por el mercado. Entonces, este es un problema que se soluciona solo. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno normalmente interviene a propósito y hace que el dólar sea más barato de lo que debería de ser normalmente para contener la inflación en el corto plazo y que los salarios suban en el corto plazo. Ahora, toda esta crítica de este video que acabamos de ver va dirigida hacia el gobierno de Milei, que está generando un supuesto atraso cambiario. O sea, que está haciendo esto de reducir el precio del dólar de manera artificial. ¿Y está haciendo esto? Bueno, si nosotros vemos el tipo de cambio oficial, o sea, el dólar que controla el gobierno, la realidad es que heredó una brecha del 200%, o sea, una diferencia en relación a los tipos de cambio libres, que es de un 200%, y a lo largo del gobierno de Milei esa brecha se mantuvo en torno al 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre los dos se achicó. O sea, que la magnitud de este fenómeno del gobierno de poner el dólar oficial más barato de lo que debería de ser, se achicó en este gobierno. Es verdad que no es cero. O sea, que el gobierno sí que mantiene el dólar más barato de lo que debería de ser, pero muchísimo menos de lo que se hacía antes. Y luego, si nosotros vamos a los tipos de cambio libres, que no controla el gobierno, pero que igual sí puede influenciar en su precio, si vemos este gráfico podemos ver cómo el precio está cayendo brutalmente en relación al gobierno de Alberto Fernández. Entonces sí podría parecer que el gobierno está generando una especie de atraso cambiario. Pero la realidad es que si nosotros ampliamos este gráfico, podemos ver cómo en realidad lo que estaba sucediendo es que durante el gobierno de Alberto Fernández estaba extraordinariamente alto por la pésima gestión económica. Durante el gobierno de Milei, el dólar está volviendo a los valores que normalmente suele tener en la Argentina en los últimos 20 años. Aunque sí es verdad que a través del Banco Central el gobierno está interviniendo un poco en los tipos de cambio libres. O sea, realmente hoy no existe un precio libre para el dólar, todos están intervenidos por el gobierno, más o menos, y lo más probable es que si el gobierno dejase de intervenir, el dólar esté un poquito más caro. Entonces, como conclusión, lo que le conviene a los argentinos, no al gobierno, ni al Banco Central, ni a nadie, es que el precio del dólar se determine solo, por mercado, sin que intervenga el gobierno. Lamentablemente esto no sucede y Argentina hace un siglo que está empecinada con intervenir el precio del dólar, generándole muchísimo daño a la economía. Sobre el gobierno de Milei, la realidad es que interviene el dólar muchísimo menos que el anterior gobierno, pero aún así lo interviene un poco, a través de mantener el dólar oficial más barato de los tipos de cambio libre, a través de hacer que el tipo de cambio libre baje más de lo que realmente debería de bajar, y a través del cepo, o sea, no permitiéndole a la gente comprar y vender dólares oficiales con libertad. ¿Esto es un problema? Bueno, a mí no me parece tan grave, sí que me parecería un error profundo si el gobierno se mantiene haciendo esto durante todo el mandato, pero entiendo que es una medida de corto plazo. Entonces, el atraso cambiario se podría llegar a decir que existe en una pequeña magnitud, pero no es demasiado y es muchísimo menos de lo que había en los anteriores años. Así que bueno, hay que ver cómo evoluciona esto en el futuro. Bueno, si te gustó este video, que es más como reacción, decímelo en los comentarios y puede que haga uno más. Recordá que puedes darle like si te gustó, también puedes suscribirte si querés más videos como este. No te olvides de que hago videos en mi canal personal, así que puedes ir a seguirme ahí. Y por último te mando saludos.